Hola, bienvenidos a esta presentación sobre las generalidades de la historia. Mi nombre es Andrea Carolina Santos Agastume y soy de la asignatura de Historia de Honduras, sección 2, en la Universidad USEM. Antes de comenzar, es importante entender qué son las generalidades de la historia. La historia es una ciencia social que estudia el pasado de la humanidad, pero ¿cómo lo hace? Según nuestro libro Antología de Historia de Honduras, la historia utiliza varios elementos clave. Tenemos las fuentes de investigación histórica, también tenemos las ciencias auxiliares especializadas y también los métodos y técnicas de análisis. El libro nos dice algo muy importante y es que en la actualidad con los adelantos científicos y tecnológicos la historia se auxilia de muchas ciencias para lograr el estudio del pasado humano. Hoy nos vamos a enfocar en las fuentes y en las ciencias auxiliares. Empecemos con las fuentes de investigación histórica. Según el libro, las fuentes son los elementos que nos proporcionan información acerca del pasado humano y pueden ser de dos tipos, fuentes directas y fuentes indirectas. Esta clasificación es fundamental porque cada tipo de fuente nos da información diferente. Las fuentes directas fueron creadas intencionalmente para informarnos sobre eventos, mientras que las indirectas no tenían ese propósito original, pero igual nos son muy útiles y veamos cada una en detalle. Las fuentes directas, según el libro, comprenden aquellos elementos originales elaborados con el fin de proporcionarnos información acerca de hechos relevantes vividos por un grupo humano. Algunos ejemplos son las crónicas, que son los relatos históricos, los documentos oficiales, las inscripciones grabadas en piedra, los códigos o leyes antiguas, las pinturas históricas y elementos como los geoglifos y los petroglifos, que son dibujos en la tierra o rocas. Ahora veamos algunos ejemplos específicos que podemos encontrar en Honduras. Entre las fuentes directas, en Honduras tenemos las crónicas coloniales que escribieron los conquistadores españoles sobre nuestro territorio. También tenemos las cartas de Cristóbal Colón cuando llegó a las costas hondureñas. También tenemos el Acta de Independencia de Centroamérica, firmada en 1821. Los jeroglíficos mayas grabados en las estelas de Copán que narran la historia de sus gobernantes y los códices mayas. Las fuentes indirectas son aquellas que, sin tener la finalidad de proporcionar información, son muy útiles para comprender algunas características de los pueblos que se estudian. Por ejemplo, los edificios antiguos y sus restos, los utensilios de uso cotidiano, los restos fósiles, las armas y las herramientas. Dentro de sus ejemplos también podemos encontrar las impresiones ruinas mayas de Copán, las iglesias coloniales como las de Comayagua y Gracias, también las fortalezas españolas, las cerámicas mayas con sus diseños únicos, las herramientas de piedra prehispánicas y los restos óseos de animales prehistóricos que nos hablan del ambiente natural de aquella época. Como pueden ver, Honduras tiene una riqueza histórica increíble en ambos tipos de fuentes y aquí las podemos eh, visualizar. El libro también nos comparte otras clasificaciones de fuentes y aquí se las quise solamente mencionar. Tenemos las fuentes orales, que son los relatos transmitidos verbalmente, testimonios orales de generación en generación y entrevistas a testigos. También tenemos los relatos que nos cuentan las personas, que aquí vemos pues las historias vividas directamente, experiencias personales narradas y testimonios de vida. También tenemos las fuentes escritas, que es aquí donde observamos los documentos, archivos, bibliotecas, códices e inscripciones. Ahora que entendemos qué son las fuentes históricas, hablemos de las ciencias auxiliares. ¿Qué son? Son disciplinas especializadas que ayudan al historiador a analizar, interpretar y validar las fuentes históricas. El libro nos explica que aunque las ciencias sociales son las que más auxilian a la historia por su afinidad, otras ciencias contribuyen al estudio científico del pasado humano. Vamos a estudiar 8 ciencias auxiliares principales y vamos a clasificarlas según el tipo de fuente que cada una estudia. Esto nos va a ayudar a entender cómo trabaja cada ciencia. Empecemos con la cronología. Según el libro, la cronología describe el tiempo en que se dieron los hechos, es decir,
Estudia fuentes temporales como calendarios, fechas y sistemas de datación. La cronología analiza calendarios antiguos, establece líneas del tiempo y crea periodizaciones históricas. Su importancia es enorme porque nos permite ubicar los hechos históricos en su momento exacto. Podemos mencionar un ejemplo en Honduras. Gracias a la cronología sabemos que la independencia ocurrió exactamente el 15 de septiembre de 1821, que también nos permite fechar los periodos de la civilización maya en Copán como el periodo clásico, que fue del año 250 al 900 después de Cristo. La segunda ciencia es la geografía. El libro nos dice que nos permite conocer las características de los lugares donde se han asentado las diferentes sociedades. La geografía estudia fuentes espaciales y cartográficas, mapas antiguos y actuales, la ubicación de civilizaciones, rutas comerciales, características del territorio y cómo ha cambiado la geografía a través del tiempo. Es fundamental porque nos ayuda a comprender cómo el espacio geográfico influyó en el desarrollo de las sociedades. Un ejemplo en Honduras es que es el estudio de la ubicación estratégica de Copán en el valle del río de Copán. Los geógrafos también analizan mapas coloniales para entender cómo se dividió territorialmente Centroamérica durante la época colonial. La arqueología analiza los restos dejados por el hombre en otras épocas, estudia fuentes materiales y restos físicos. Los arqueólogos analizan ruinas y edificaciones antiguas, herramientas y utensilios, cerámicas, joyas, objetos cotidianos, restos óseos humanos y los diferentes estratos o capas de tierra que revelan información. Su importancia es enorme, nos permite conocer civilizaciones que no dejaron registros escritos y reconstruir la vida material, social y cultural del pasado. Un ejemplo más importante en Honduras son las excavaciones arqueológicas en las ruinas mayas de Copán. Allí se han descubierto templos impresionantes, estelas con inscripciones, tumbas de gobernantes y objetos ceremoniales que revelan la grandeza de esta civilización. Copán es uno de los sitios arqueológicos más importantes de Mesoamérica. La paleografía es el arte de leer la escritura y signos de los libros y documentos antiguos. Estudia fuentes escritas antiguas, manuscritos y códices, diferentes tipos de letra históricos como la gótica o la uncial, sistemas de escritura antiguos, abreviaturas y símbolos medievales y la evolución de la caligrafía. ¿Por qué es importante? Porque permite descifrar y leer documentos antiguos que utilizan tipos de escritura que ya no se usan, haciendo accesible información histórica valiosa de otra forma sería imposible de leer. En Honduras, la paleografía es esencial para interpretar documentos coloniales españoles del siglo XVI, escrito en letra gótica o cursiva antigua, por ejemplo, las actas de fundación de ciudades como Comayagua o Tegucigalpa, o los registros de encomiendas que documentan la estructura social colonial. La epigrafía es la ciencia que interpreta las inscripciones, nos dice el libro. Estudia fuentes grabadas en materiales duros, inscripciones en piedra como estelas y monumentos, textos grabados en metal, jeroglíficos en templos y edificios, lápidas y tumbas y grabados conmemorativos. Permite conocer la información oficial, religiosa, conmemorativa y biográfica de civilizaciones antiguas que fue grabada en materiales duraderos para perdurar en el tiempo. El ejemplo más claro en Honduras es la interpretación de los jeroglíficos mayas grabados en las estelas de Copán. Estas estelas son como libros de piedra que narran la historia de los gobernantes, registran fechas importantes según el calendario maya y documentan acontecimientos ceremoniales de esta gran ciudad. Gracias a la epigrafía hemos podido reconstruir la dinastía completa de los reyes de Copán. La paleontología es la ciencia que estudia los seres orgánicos pasados cuyos restos se encuentran fosilizados. Estudia fuentes fósiles y restos orgánicos, fósiles de animales y plantas, restos de seres prehistóricos, huesos fosilizados, huellas y rastros petrificados y los estratos geológicos que contienen estos restos. Es importante porque nos permite conocer las formas de vida del pasado remoto, comprender la evolución de las especies y reconstruir los ecosistemas antiguos que rodearon las primeras sociedades humanas.
La etnología estudia los diferentes grupos humanos, lenguaje, valores espirituales, arte, vestuario, costumbres, rituales y organización familiar. Estudia fuentes culturales y antropológicas, grupos étnicos y sus características, costumbres y tradiciones, lenguajes y dialectos, sistemas de creencias y valores, organización social y familiar, y las expresiones artísticas y culturales. Su importancia radica en que nos permite comprender la diversidad cultural de las sociedades humanas y cómo sus características culturales influyen en su desarrollo histórico. Honduras es un país pluricultural y la etnología es fundamental para estudiar nuestros grupos étnicos como los lencas, los tolupanes, los misquitos, garífunas, pech y tahuancas. Cada grupo tiene su propia lengua, costumbres, organización social y tradiciones que se han preservado a través del tiempo y que son parte invaluable de nuestra identidad nacional. Finalmente, tenemos la ciencia heráldica. Es el estudio de los tipos de emblemas y escudos que diferencian una sociedad de otra, según el libro. Estudia fuentes heráldicas y simbólicas, escudos de armas familiares y nacionales, blasones nobiliarios, símbolos de poder y autoridad, banderas y estándares históricos y sellos oficiales y emblemas. Es importante porque nos permite identificar familias nobles, linajes, instituciones y nacionales, establecer relaciones de poder histórico y comprender los símbolos de identidad de las sociedades. Un ejemplo claro en Honduras es el estudio de nuestro escudo nacional y su evolución histórica, desde el escudo usado durante la época federal centroamericana hasta el escudo actual adoptado en 1825. Cada elemento tiene un significado, el triángulo equilátero representa la igualdad, el volcán entre los dos mares representa nuestra posición geográfica, el arco iris que simboliza la paz y el gorro frigio que representa los ideales de libertad y república, y la heráldica nos ayuda a interpretar todos estos símbolos. Ahora quise agregar un cuadro resumen donde podemos visualizar pues las 8 ciencias auxiliares que hemos estudiado. La cronología, que estudia las fuentes temporales y analiza fechas y tiempos de los hechos. También tenemos la geografía, que estudia fuentes espaciales, los lugares y características territoriales. La arqueología, que como lo mencionábamos, estudia las fuentes materiales, los restos físicos dejados por el hombre. La paleografía estudia las fuentes escritas antiguas, la escritura y signos de documentos antiguos, la epigrafía, que estudia las fuentes grabadas, las inscripciones en piedra y metal, la paleontología, que estudia las fuentes fósiles, los restos orgánicos fosilizados, la etnología, que estudia las fuentes culturales, los grupos humanos y sus costumbres, y la heráldica, que estudia las fuentes simbólicas, los emblemas y los escudos. Es importante mencionar que además de estas 8 ciencias principales, el libro también habla de otras ciencias auxiliares como la antropología, la sociología, la economía, las ciencias de la comunicación, la lingüística, la demografía, matemáticas, química y física, todas contribuyendo al estudio histórico. Aquí quise agregarles un caso real, el estudio de la civilización maya en Copán, Honduras. Para estudiar Copán, los historiadores usan fuentes directas, analizadas con diferentes ciencias. La epigrafía, que lee las inscripciones en las estelas, que son las fuentes directas intencionales. La paleografía, que descifra los códices mayas que sobrevivieron. Y la cronología, fecha estas inscripciones usando el complejo calendario maya. También usan fuentes indirectas con otras ciencias, como la arqueología, que excava y analiza edificios, templos y restos materiales, la paleontología, que estudia restos fósiles para conocer el ambiente natural de la época, y la geografía ubica Copán en su contexto territorial estratégico. Finalmente, también para el análisis cultural, la etnología comprende las costumbres y organización social maya y la heráldica, que interpreta los símbolos de poder en los emblemas de los gobernantes. Como pueden ver, todas las ciencias auxiliares trabajan juntas, analizando tanto fuentes directas como indirectas para lograr una reconstrucción histórica completa de Copán. Y este es un trabajo muy interdisciplinario en la historia moderna. Y como conclusión de esta presentación, a lo largo de esta presentación, pues conocimos cuáles eran las fuentes
de la investigación histórica, conocimos que existen dos tipos, que son las directas y las indirectas, y también las 8 ciencias auxiliares principales que estudiamos, que son disciplinas especializadas. Cada ciencia conocimos que se especializa en un tipo específico de fuente, lo que permite un análisis profundo y experto, y también con algunos ejemplos clave durante la presentación. Conocimos que Honduras posee un rico patrimonio histórico que incluye ambos tipos de fuentes, desde las estelas mayas y documentos coloniales hasta las runas de Copán y utensilios prehispánicos. Y finalmente, como nos enseña el libro, con los adelantos científicos y tecnológicos, la historia se auxilia de muchas ciencias para lograr el estudio del pasado humano. El trabajo conjunto de todas estas disciplinas garantiza investigaciones completas, rigurosas y confiables. Muchas gracias por su atención.